Bueno, estamos por grabar el episodio 7 de Ahora Pienso Esto en un Rato No Sé. Estoy acá, Pamela, con Carla y con nuestra invitada de este episodio 7, que es Paola Galvis, nuestra amiga psicóloga de nuestro territorio y de vaya a saber cuántos territorios más. Y no hablo de geografías. Y bueno, vamos a hablar, entre tantas cosas, de los sentires, de las emociones y de cómo desde nuestra experiencia podemos darle una vueltita más a esto que nos pasa a todos todo el tiempo. Y para comenzar vamos a invitar a Carlita que nos lea del libro Corazones Estallados de J.P. Suey, no sé si se pronuncia así, un fragmento que nos interesó un montón. Carlita, adelante. En esta época de profunda crisis de empatía y fraternidad entre humanos, miles de millones de personas quieren expresar, de modo obsesivo o involuntario y reflejo, su toque afectivo enviando corazones por las redes. Sin embargo, es posible descubrir que la multiplicación de exclamaciones de afecto y el envío de torrentes de corazones ocultan una profunda amputación emocional. Si la más popular tecnología recientemente inventada es el emoji y el corazón de las redes, es decir, una extensión de la parte emocional del organismo, es porque antes ésta tuvo que ser irritada y autoamputada. Y cada vez se estresa más la emocionalidad. Cada posteo en Facebook, cada opinión en Twitter, cada historia en Instagram interpelan al corazón. Pero lo hacen de un modo que no puede ser sino violento y estresante, porque el vaivén tecnológico emocional lleva un ritmo que no es el organismo humano, al menos no es el del corazón. Durante 15 segundos, una historia de Instagram muestra policías reprimiendo manifestantes en una marcha. En la siguiente historia, un contacto recomienda un cantante melódico inglés. Luego otro expone un plato de comida y en la siguiente historia, una amiga brinda información para casos de violencia de género. ¿Cómo soportar estos veloces y violentos cambios de tema y de intensidad emocional? Posiblemente retirando el corazón de los circuitos comunicacionales, autoamputación, a la que sigue el envío compulsivo de su extensión, los corazones de bits. En lugar de expresar empatía y afecto, los corazones en las redes sintomatizan la clausura dentro del pecho de corazones que están siendo violentados y electrocutados por empresas y gobiernos líderes en manipulación emocional. Gracias, Cara. Quedás como un toque muda después de estos párrafos porque es como un montón y usa conceptos súper fuertes como el de amputación, que parece como del orden de lo irreversible. Aunque yo creo que no es irreversible en términos de la experiencia posible que tengamos. Las dejo hablar a ustedes, pero antes quiero decir que quizás con otro volumen de perversidad, este ejercicio del distanciamiento de nuestro sentir o de la negación de nuestros sentires ya existía antes de las redes digitales, solo que esa negación o esa amputación se codificaba de otro modo, a veces con el silenciamiento, ¿no? O con el ocultamiento de lo que sentimos, pero que claro, acá, ¿no? en este momento en que estamos viviendo y trayendo los párrafos que leíste, eso está exacerbado y a la vez disimulado, ¿no? Porque esta doble cosa del corazón con la que juega el párrafo, ¿no? El corazón y el corazón de bits y el corazón del pecho. A mí me trae como la experiencia por fuera de los corazones de bits, pero que en ese plano de cosas, o en esa experiencia que estamos cotidianamente teniendo, ¿no? Con lo que nosotros sentimos y con lo que sienten las otras personas y nosotras observamos a través de las redes, aparece como estallando, ¿no? Como estallando ese mismo silenciamiento, por decirlo, pero con la fachada de que es algo que se muestra y se dice y se expresa, ¿no? Porque si yo te pongo el corazón, te estoy expresando que estoy ahí viendo lo que te pasa. Bueno, sí, como alejado también un poco de la sensibilidad o del acercamiento a ese otro, otra, ¿no? Que está compartiendo un estado, como se suele decir, o
Su historia. Sí, o una historia Sí. Una situación emocional puntual a la que en principio, se la disfraza o se la adorna para ser mostrada al mundo, a un mundo que no sabemos muy bien qué mundo lo va a recibir, quién lo va a ver. De qué está hecho, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cómo lo está recibiendo? Tal cual, ¿no? Y esta cosa medio banal que empieza como a alejarnos de los otros de manera corporal y nos pone como a demanda de estar generando un contenido y que ese contenido muchas veces está atravesado por un sentir o por una situación emocional que quizás es muy profunda y muy compleja. Y todo queda como librado, ¿no? Al azar y al tuntún y al pasar de página sin mediar ni siquiera profundidad o sensibilidad por eso que estamos recibiendo, viendo, mostrando, me parece, ¿no? Como que hay algo ahí que se pierde, que en lo que no se profundiza, porque lo que me pasa y comparto en una red social o en un estado, lo que fuese, no se va o no lo suelto por compartirlo de esa manera y no poder ponerle palabras hace también que todo eso quede como en un estado sí, como en esa cosa nebulosa que es lo digital. ¿no? Sí. Yo creo que esto pone de manifiesto también como la necesidad que como seres humanos tenemos de compartir lo que nos está pasando y de recibir una respuesta a partir inmediata, exacto, y cada vez más inmediata, ¿no? Como que no da lugar al procesamiento de lo que me está pasando porque, como dice el texto, entonces paso de una historia, de un reel, de lo que sea, a otro que no tiene nada que ver con lo que acabo de pasar, que me movilizó un montón y entonces paso a la recomendación del artista melódico o de la receta de... ¿Y qué pasa con todo eso que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? Sí, porque tiene una espesura todo eso que sentimos que de golpe no está, ¿no? Sí está, pero no está, ¿no? Como a la vista, no está contemplada en esto, pero sí nos pasa, ¿no? Perdón, interrumpí ahí, pero quería como agregar eso. Y que ese consumo de esos otros, de esos otros estados, ¿no? Como le decía hace un rato a Pau, uno se va a acostar quizás haciendo como un pasaje por esas redes, por esas historias. Digo, lo que le pasa a alguien que conoces realmente, lo que le pasa a alguien que no conoces, digo, todo eso que uno se lleva al cuerpo, ¿no? Digo, como también nos modifica, nos sensibiliza, nos invita a un sentir diferente, digo, porque somos, como decíamos en nuestros audios previos a la grabación del podcast, pues somos con los otros y las otras, como conjunto vivo, ¿no? Las emociones o los sentires que vamos sintiendo no son solo por lo que nos pasa únicamente a nosotras, sino por todo eso que viene de manera real, digo, con quienes nos topamos en el cara a cara y en nuestro alrededor, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras amigas y demás, sino también en estos sitios donde a veces no tenés demasiado como profundidad, ¿no? Como digo, de qué manera entender eso que estás recibiendo o eso que estás compartiendo y que es esta sensación de vacío, ¿no? Como de no tener muy resuelto cómo abordar eso que te está pasando por lo que les pasa a los demás y por otro lado eso que vos compartís a los demás pero que los demás tampoco te saben recibir de la manera que vos necesitas ser recibidas, ¿no? Como esa... En contraposición a eso que sí pasa cuando tenemos una conversación de amigas, cuando nos compartimos y tenemos una recepción de parte de la otra, cuando nos espejamos, nos reflejamos, o si no hay reflejo, si hay esa sensación de contención, ese abrazo, esa respuesta, que es una respuesta profunda, no es un like, no es el corazoncito, o sea, realmente es, acá estoy, entiendo que lo que te está pasando es esto, ¿no? Y un poco lo que decían al principio, de lo que decías, Pame, de cómo antes era eso de, ¿eso te está pasando?
O sea, no tenés que sentir esto. ¿Cómo te vas a sentir triste? O porque estás llorando. Bueno, salí de ahí rapidito porque como esa dificultad que tenemos para ver a la persona que está transitando una emoción desagradable, porque no sabemos cómo se lleva una emoción desagradable, porque la tenemos tan castrada, tan cercenada, tan bloqueada, que tenemos que pasar rápido a la alegría, a la felicidad, ¿no? Eso que decíamos de ¿dónde está tu sonrisa? A ver, salí de ahí, pero ¿por qué estás enojada? ¿Otra vez enojada? Sí, que acá en este como mundo de las redes virtuales, ¿no? Aparece esto de, bueno, la única reacción posible es dedito para arriba o corazón, ¿no? En casi todas las redes o las más populares, ¿no? Y después, bueno, a lo sumo podés comentar, a lo sumo podés ponerle palabras, pero siempre como, digo, por eso lo traía al principio, ¿no? Ahora con estos formatos exacerbadísimos, pero también en la vida real o como nosotras hemos vivido, ¿no? Como nuestro aprendizaje emocional, como creo que de casi todas las personas que conocemos adultas, no estaban estos mecanismos, pero sí estaba como la anulación de la espesura de lo que se siente, ¿no? Porque al fin y al cabo, en un caso o en otro, por objetivos diferentes quizás o no, es como, parece que está tan mal sentir lo que se siente con la densidad con la que sentimos todas las personas, todas las cosas. Como decías vos, Carly, lo que nos pasa en el cuerpo, en la experiencia individual, y lo que nos pasa por lo que le pasa al resto, ¿no? Más cercano, más lejano, que nos implica más o nos implica un poco menos, pero creo que quizás el lugar donde nos podemos meter y tratar de traer más preguntas es ¿cómo hacemos para que en nuestra vivencia de las emociones y de las personas con las que nos vinculamos en cualquiera de los ámbitos en los que pasamos podamos darle valor a la espesura de lo que se siente y a las contradicciones en las que sentimos, en vez de ir a querer aplacar eso que nos resulta incómodo? Sí, además, ¿no? También a la posibilidad de poder ser atravesadas por diferentes emociones a la misma vez y al mismo tiempo, y que no eso nos autodetermine o califique de una manera tal, ¿no? Esta cosa de etiquetarnos por nuestras emociones, por la intensidad de nuestras emociones, cómo vivimos, cómo gestionamos nuestras emociones, pero no desde lo individual, ¿no? Que me parece que eso es lo importante y lo que quisimos traer a esta charla, a esta conversación, que tiene que ver cómo podemos quitarle peso quizás a eso que por momentos sentimos, que no es siempre lo mismo ni es siempre de la misma manera, que compartiéndolo y nombrándolo y diciéndolo, eso puede cobrar otro sentido y tomar otro curso, ¿no? Y que quizás muchas veces son, o la mayoría de las veces, son muchas cosas al mismo tiempo, y eso no nos hace como, no nos define como unas desorganizadas emocionales, ¿no? Como esta cosa de decir, qué intensa, mierda, qué bipolar del orto que soy, geminiana tenías que ser. Estás loca, ¿no? Estos altibajos, ¿no? Digo, ¿cómo no ser de esa forma o no vivirlo de esa manera en un contexto que todo el tiempo está siendo desorganizado, ¿no? Como si el afuera es desorganizado, bueno... Sí, o hipervoluptuoso, ¿no? Para poder abrazar eso que me está pasando, poder decirlo y por sobre todo, poder compartirlo, ¿no? Y dejarme actuar, dejar de actuar, pero dejarme actuar en función de eso que me está pasando. Bueno, estoy así en este momento, no soy así, no me voy a ubicar en un casillero, pero me está pasando esto en este momento y necesito, que esto pase, tome su curso, pero no sola, ¿no? Como poder verbalizarlo y sentirme acompañada realmente por ese grupo de personas a las que sé que le puedo decir lo que me está pasando y que sé que me pueden entender, y que lo que me pasa a mí, quizás que lo identifico como una tristeza, como
alegría o como ansiedad o lo que fuese, bueno, a no todo el mundo le pasa de la misma manera o no todo el mundo responde de la misma manera ante eso que a uno le pasa, ¿no? Como poder... Aunque todos sintamos las mismas, digamos, las emociones sean las mismas, claro. Pero no las causas exacto, son muy personales. Exacto. Y otra cosa, escuchándote, pensaba en cómo hemos aprendido a avergonzarnos de ciertas emociones y precisamente por eso guardarlas y censurarlas. Por eso precisamente es que en las redes sociales es mucho más frecuente encontrar a la persona que está feliz, a la persona que está de vacaciones, a la que se está dando el besito con el novio. Espléndidas, divinas. Y el otro día veía un reel de una que estaba contando como una historia muy triste y estaba llorando y se la notaba profundamente conmovida y personas diciendo yo no entro a las redes sociales a ver una persona llorando, ¿no? O sea, ahí está como tan claro como cuáles emociones son censuradas socialmente y cuáles son las aprobadas socialmente. Sí, y aquellas que, digo, incluso quizás lo hagamos sin darnos cuenta tantas veces, ¿no? Intentamos simplificar, ¿no? Quizás no las negamos, digo, en lo que nos pasa o cuando estamos con una otra persona que le está pasando algo, intentamos como encontrar respuestas, simplificar, ¿no? Como tratar de, como sintéticamente explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿No? Y qué hay que hacer para que esto no pase más, ¿no? Y quizás, no sé, como a veces nos olvidamos, ¿no? De preguntar si, bueno, no tiene que pasar más o tiene que pasar hasta que viene otra cosa, ¿no? Como, digo, ¿no? Como rápidamente corramos esto, ¿no? Corramos el fotograma porque tiene que venir otra cosa. Que yo creo que de un modo u otro termina siendo una cosa falseada que se corre pero no se corre del todo, ¿no es cierto? Sí, que muchas veces también lleva como a la anestesia, ¿no? Claro. Entonces, si yo te llamo porque estoy triste y vos me decís, no, vamos a tomar un helado o vamos a tomar una cerveza, vámonos a bailar, así se te pasa rápido y todo esto, como... No, para qué distinto cuando tengo una amiga que me escucha, una amiga que me dice, mira, acá estoy, ¿no? O sea, no te voy a dar un consejo, no te voy a decir cómo te tenés que sentir. Si no voy a desactivar eso que te está pasando, pero te voy a acompañar. Te voy a acompañar a transitarlo, ¿no? Por esto de las emociones vienen inevitablemente y cuando vienen es porque hay algo del pensamiento que la está activando. Ahora, perpetuarla en el tiempo es lo que la puede hacer dañina, digamos, ¿no? Sí. Y que es ahí donde hablamos de las etiquetas, ¿no? Si yo estoy sintiendo ansiedad, no, esta lleva mucho tiempo así, entonces es una ansiosa, o qué depresiva, esta es media depresiva porque todo el tiempo está triste. Y en vez de preguntarnos, bueno, ¿realmente es algo de su temperamento o realmente le está pasando algo? Claro. ¿Qué más hay ahí de fondo? Si es del temperamento... Yo soy de las que piensa que no toda la gente tiene que ser, no sé, ¿cómo se dice? Como extrovertida y alegre, ¿no? Me parece riquísimo cuando hay una persona completamente seria que simplemente está observando y me causa mucha curiosidad, como saber cómo que está... Sí, el punto es que esa persona se sienta cómoda en ese lugar o en esa forma de interactuar con el mundo y con los otros y las otras, de que no eso sea una situación a partir de algo que no puede manifestar, ¿no? Como esta cosa de incomodidad, un lugar incómodo. Pensaba un poco lo que decía cuando hablaban un poco de esto de las emociones, cómo me siento y desactivar o demás. Pensaba, lo tengo así como un poco medio desorganizado, pero cómo muchas veces necesitamos gestionar o transitar de manera activa esa emoción. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como decir, bueno, si estoy triste o si estoy enojada, digo, encontrar la causa de ese enojo, ir a la causa de ese enojo y creer que, digo, como tener que ir haciendo todo ese recorrido, tomarme el trabajo o la responsabilidad de encontrar enseguida cuál es la causa de esa situación. Y la solución. La solución, y desactivarlo. Decir, bueno, listo, estoy triste, pim, listo, ya está, se pasó. Digo, y muchas veces
este lugar incómodo de atravesar esa emoción o ese sentir, digo, que nos incomoda o nos lleva más del tiempo que teníamos pensado que nos lleve, en lo personal, a veces siento que me llevo a lugares de mucha profundidad, digo, como tomármelo no como un lugar de lamento, sí, por ahí de incomodidad, pero sí como tomármelo como un lugar de reflexión, ¿no? De poder decir, si apareció esto, bueno, voy a darle lugar y voy a ir encontrando, digo, de alguna forma va a decantar. O sea, yo siento que cuando aparece algo, por mi manera de analizarme, ¿no? Como conmigo y con mi psicóloga, digo, como esta manera de poder entender con mucho amor eso que me está pasando y no con culpa, ni con severidad, ni con juicio. Digo, cuando uno le da el tiempo necesario para que esa fruta caiga madura del árbol, digo, ahí siento que se resuelve como mucho más de raíz. Obviamente que con los tiempos que corren y con la vida que llevamos y un montón de otras cuestiones, y también bancarse el lugar de la incomodidad, bueno, muchas veces es como más, bueno, dale, a tomar la cerveza y a salir, ¿no? Pero pensaba en eso, digo, como esta cosa de hacernos cargo de manera tan activa, tan responsable, tan resolutiva de eso que a veces no tengo de dónde, o sea, no lo puedo sacar. Sí, que es una agüita en la que hay que nadar nomás. Claro, es algo que no tiene forma, ni color, ni lo puedo sacar y poner en otro lado. Sí, claro, no tenés el dominio del tiempo sobre eso. Y a veces es muchas cosas a la vez. Y no claro, solo una. Y no solo una. Claro, no es solo la tristeza, como no sé por la que nombraste. Claro, son muchas a la vez. Yo me quedé un poquito más atrás pensando en lo del comienzo y quería volver a traerlo. En esta urgencia que no, como vos decías, Pau, ¿no? Todas las personas sentimos y necesitamos expresar lo que sentimos y compartirlo. Y me preguntaba algunas cosas. Una es, bueno, eso de base, ¿no? Sentimos y necesitamos compartirlo. Y compartirlo significa sacarlo de adentro, significa construir algo con eso o atravesarlo con alguien, significa un montón de cosas. Y cómo, o sea, mi pregunta era como, ¿cómo hacemos en este momento, en este presente de sobreestimulación al que todas las personas estamos como sujetas, para poder sostener ese caminito del expresar realmente, compartir realmente y construir con eso que vamos sintiendo realmente? Y no en términos ni de, bueno, como lo traías vos, Carla, ¿no? De solucionar, sacar de encima y ya está, como pasémoslo de largo y estemos bien. Ni tampoco en términos de hacer como una ficción de la propia vida, como hablábamos para las redes sociales, ¿no? Sino poder como atravesar el camino de la vida, que es ese, el de que nos vivimos y nos pasan cosas con lo que vivimos y nos pasan cosas con lo que vivimos, ¿no? Todo el tiempo, de manera como contundente y auténtica con otras personas, ¿no? Incluso con la experiencia en las redes digitales, que también es un acercamiento posible a otras personas y podemos hacer un uso un poco más como evolucionado de ellas, ¿no? Pero digo, ¿cómo construimos esa experiencia de expresar y de compartir nuestro sentir realmente? Para que exista, ¿no? Para que no sea como un ejercicio bobo, sino que exista y que con eso podamos aprender hacia adelante, ¿no? Porque a mí me parece que de lo más interesante de compartir lo que nos pasa no es sacármelo de encima y que no me pase más, sino que cómo eso que me pasa me permite, ¿no? Dar 5 pasitos más en mi vida para disfrutar más algo, para saber más de algo, o para poder... Sí, o no sentir que me agobio cuando me está atravesando un sentimiento de angustia o de desolación, desesperación, digo, esas cosas que vemos como, o que podemos ubicar de la media para abajo, ¿no? De lo que te lleva al bajón. Claro. Que me parece que también, digo, si lo que sentimos está sujeto al ritmo de vida que tenemos, estamos
más jodidas, ¿no? Porque todo el tiempo esta sobreestimulación y este ritmo de responder a todo y de estar en 1000 lugares a la vez, si eso está sujeto a cómo nos vamos sintiendo o ser honestas con cómo nos sentimos para poder continuar con todo el resto, sí, se cae la a veces experiencia se real. pierde un poco, ¿no? De esta cosa de poder permitirnos, lo que sea que necesitemos permitirnos, ¿no? Digo, desde el silencio, la tristeza, la quietud, digo, porque hay un montón de otros sentires que por ahí no son de los que más hablamos a menudo, ¿no? Que tienen que ver con necesitar otros ritmos o necesitar otros tiempos o, bueno, esto de la quietud, ¿no? De poder observar, de tenernos a observar, que eso nos permite también observarnos, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cuántas veces nos preguntamos, che, ¿cómo estás hoy, Carla? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, ¿No? todo bien. Claro, porque es como, bueno, ¿cómo respondo? Y respondo como he respondido casi siempre, o sea, de manera activa, trabajo, hago lo que tengo que hacer, resuelvo en casa, digo. Lo que haces. Pero cuando por ahí me detengo a ver. Vos sabes que, bueno, a mí cuando estoy en consulta y pregunto cómo estás y me responden bien, mi respuesta siempre es, y si bien no fuera una palabra, ¿no? Como sacar eso. ¿Qué palabra realmente dirías? Entrar ahí donde estabas diciendo, ¿no? Esa invitación al autoconocimiento. A mí me gusta pensar las emociones como mensajeras. Como alguien que viene a traerte una cartita. Y normalmente lo que hacemos es matar al pobre mensajero, ¿no? No quiero tu cartita. No quiero tu carta, quiero no tu te cartita. acá, ¿qué estás haciendo, no? Trae una carta mejor. Estoy bien, sí, yo estoy bien. Y agarro la cartita y leo la cartita. Y hay momentos en los que no puedo leer la cartita porque no tengo el tiempo para leer esa carta. No puedo leerla. Si leo esa carta, ¿qué hago? O no tengo la disposición para entender el mensaje porque estoy abrumada por la emoción, estoy inundada por la emoción. Y de pronto baja un poco la emoción y entonces ahí leo la carta y ahí es donde cae la frutita madura, ¿no? Y ahí digo, eso era lo que me pasaba. Y qué linda sensación cuando lo puedo comprender, lo puedo entender y puedo decir que es esa validación, ¿no? Gracias miedo, gracias tristeza, gracias frustración, ansiedad, lo que sea, por traerme esta cartita porque de verdad la necesitaba. Pero como matamos al mensajero, entonces vivimos con esas emociones en el cuerpo y no nombrándolas se terminan convirtiendo en enfermedades psicosomáticas. Claro. Sí, y en esa imagen, ¿no? De apretar los dientes, ¿no? Como de la palabra no dicha, porque claro, no la podemos ni decir porque no la pudimos ni pensar, ¿no? Porque está como, yo te había dicho lo de la bruma, ¿no? Que a vos te había gustado como la bruma, ¿no? Esta sensación de que hay una cosa así como medio indescifrable adentro, pero claro, trayendo la imagen del mensajero y la carta, claro, si matas al mensajero, pues no habrá carta. Exacto. Que llegue a tiempo. Pero la emoción sí. Pero sí, la carta se mandó. Claro. Vos no la llegaste a leer. No la recibiste. Claro. Pero la carta te va a volver a llegar. Y no todas las veces. Te va a volver a llegar hasta que la recibas. De vos va a depender cuántas veces vas a rechazar al mensajero. Claro. Sí, y poder leer ese mensaje, digo, cómo ordena, digo, desde el presente hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante, por sobre todo. Porque es como poder, de alguna manera, digo, yo creo que está buenísimo que como uno recibe esa emoción o ese sentir sea genuino y que esté despojado de cualquier libro, ¿no? O Vademecum dice, bueno, si usted está triste debe reaccionar llorando, y si está enojado tiene que romper algo. Digo, hay 1000 formas de atravesarla, pero entender el mensaje creo que permite como, por un lado, digo, recibir esa emoción sin culpa, en principio, ¿no? Como decir, bueno, está pasando esto, puedo entenderlo, puedo ordenarlo en cierta forma y en otra no, digo, y ya se va a ordenar, pero no sentirse abrumada ni apabullada, ¿no? O atemorizada porque estoy atravesando esta emoción, digo, sea cual fuese.
Pero me parece que, bueno, que también hay que, entender ese mensaje es tomar la decisión de leer ese mensaje y bueno, y con todo lo que esto traiga, ¿no? De revisar hacia atrás y de entender un montón de cosas que muchas veces no tenemos tiempo ni estamos dispuestas, en algunos momentos sí, y en otros más, y en otros menos, pero me parece como súper visual eso que dijiste, ¿no? Bueno, esto que pasa es por esto, que muchas veces el cuerpo nos marca, ¿no? Como señales, y nos hacemos bien las distraídas, sí, ¿no? Yo me hago la boludita, no pasa nada, está todo bien, pero de repente, cuando empezás a atar cabos, decís, ahora sí, vamos a leer. Sí, y también esto que hemos charlado hoy, que es como así como tan, voy a ser irónica, claro, tan generosamente la medicina moderna nos ha enseñado a entender nuestro cuerpo y lo que le pasa a nuestro cuerpo físico desmembradamente, desintegradamente, con urgencia de lograr soluciones. Así también nos han enseñado a entender nuestra emocionalidad, ¿no? Como desintegradamente y queriendo, ¿no? La guadaña al toque como para, ¿no? Tomemos la pastillita y que se pase. Y la interrelación no armoniosa quizás de todo eso que nos pasa, pero que puede tener una armonía solo si lo dejamos como integrarse, y que para mí es como personalmente un desafío enorme, ¿no? Porque es como un trabajo absoluto para reconocer que lo que aprendí quizás no es la única manera de entender lo que me pasa, ¿no? Digo, la manera en que me enseñaron a entender lo que me pasa no es la única manera, ahí lo dije bien. Como que estaba un poco trastocada la frase. Como que estoy haciendo el trabajo de entender que no es la única manera, el trabajo de buscar la manera, el trabajo de integrar, o sea, es todo al mismo tiempo y es súper arduo. Y en esa cosa que, no sé, que yo la vivo como muy ardua, de verdad, y que me lleva como un esfuerzo cotidiano, como el único modo adulto que fui encontrando, de mi vida adulta que fui encontrando, fue esto que mencioné al comienzo, que es de buscar como las palabras con otros, ¿no? Que en el diálogo, a veces es como el diálogo con mi propia cabeza o con la escritura, particularmente porque es algo que hago, pero en el diálogo con otras personas aparece, ¿no? Esta forma posible de integración de lo que siento, no como un problema siempre lo que siento, no como un exceso siempre lo que siento, no como una carencia siempre lo que siento también, sino como algo que siento y que ocurre, como respiro, y que lo puedo integrar al resto de las cosas de mi cuerpo, ¿no? Y que, bueno, de golpe es como la génesis de esta serie de podcast, ¿no? Poder conversar con mis amigas de lo que me está pasando sin saber bien cómo nombrar lo que me está pasando en este quilombo, pero en ese ir y venir, ¿no? Yo ayudo y me ayudan y ayudo a entender, ¿no? A entender o a vivir, o quizás no entender en términos racionales 100%, sino como a entender en el cuerpo. Sensorialmente. Claro. Quizás lo que me pasa... Habilitarlo, claro. Digo, ante mi mirada tiene un peso y una característica que puede ser como muy... dramática quizás, por decirlo de alguna manera, y poder compartirlo, mientras vos decías eso me acordaba de charlas que hemos tenido nosotras y que he tenido con otras amigas también, de situaciones como de crisis, ¿no? De sentir que estás en el medio de la tormenta, que estás como apabullada, que estás bloqueada, que no le encontrás la punta al ovillo y eso te angustia y te deja así como, ay, no sé qué hacer. Y ponerlo en palabras y las palabras de la otra, ¿no? Como este intercambio que vos decías, yo ayudo y me ayudan y ayudo. Va como removiendo, ¿no? Es como ir haciendo esa pasta que se hizo un grumo gigante que no tiene forma y no hay manera de integrarlo.
empieza como a fluir. Vos decías la otra vez que son como olas. Sí, En claro. un audio decías esto. Y bueno, realmente es eso. Es como llego, viene, va, vuelve, ¿no? Y todo eso como que empieza... Digo, mientras tenga movimiento, la fluidez de la palabra o de poder realmente enfrentar eso que me pasa, pero no enfrentarlo como para combatirlo, sino para recibirlo, es como que va siendo más liviano. Decís, bueno, ahora me pasa esto. Y poder sacarle la culpa, el peso, la angustia y todo eso otro que además se le agrega a lo que una está pasando en un momento determinado. Pero por sobre todo este ida y vuelta, ¿no? Que en el ir y venir es como esto, van cosas, vuelven otras, se llevan otras y se hace como más liviano, ¿no? Es más cristalino, más fluido. Entenderlo también, hermoso lo que estás diciendo, porque también es entenderlo como desde la impermanencia, ¿no? Entender que no porque estoy así en este momento, voy a estar así eternamente si le doy ese movimiento, Claro. si le doy esa vibración, si le doy ese lugar. Yo quiero contar algo, perdón que sea tan autorreferencial, pero tiene que ver con vos, Pame, que hace muy poco me mandaste un audio que fue como muy conmovedor para mí y en ese momento exploté y te respondí en medio de esa explosión. Y mientras yo te estaba hablando, estaba muy conectada con la emoción y al mismo tiempo pensaba, qué ridícula, ¿cómo le voy a mandar este audio llorando de esta manera? ¿No? O sea, yo misma autocensurándome, yo psicóloga que acompaño a las total. personas a que transiten sus emociones y todo eso, y yo misma censurándome por lo que estoy sintiendo. Qué ridícula, ¿de dónde viene ese qué ridícula por estar llorando? Y de tantas veces que me dijeron que llorar era ridículo, que salga de ahí, que está mal. Que para qué lo haces. Que para qué lo haces, que soy una dramática, que ¿no? Como esa censura que después se termina, esa voz infantil, eso que recibió esa nena, digamos, se termina convirtiendo en esa voz interior adulta que se repite ya sin que yo pueda darme cuenta de que viene de otro. Viene de otro, no es tuyo. mío, exacto. Sí. Y cómo poder ahora, y que finalmente te lo mandé el mensaje, y dije, no me importa si soy ridícula o si no soy ridícula, lo que me está pasando es esto, en un rato no sé. Claro. Lo bueno es que el mensaje, claro, se lo mandaste a la que llora un montón, entonces para mí era un regalo, o sea, que alguien me pueda contar lo que siente y se anime a llorar. En el momento en el que estaba pasando, es un regalo, bruto, ¿no? Sin dibujos, sin embellecerlo, claro. Sin la florcita ni el corazoncito, como estaba. Y después de ese audio, lloré, y realmente después sentí ese alivio, auténtico alivio, que le dio tránsito a esa emoción que lo puse en palabras, pero llorando, porque también lo tenías que lloré, llorar. exacto. Claro. Y hay un autor que se llama William Fry, que hizo toda una investigación de las lágrimas, y de las lágrimas en diferentes momentos, ¿no? Las lágrimas de alegría, las lágrimas de angustia, las lágrimas de dolor, las lágrimas de duelo, y se encontraba, sobre todo en esas emociones que llamamos desagradables, un gran componente, o sea, una gran cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, de la ansiedad y de la angustia. O sea, cuando Llorar hace bien. nos liberamos, Hay que llorar más, literalmente, claro. neuroquímicamente nos estamos liberando. Sí. O sea, por eso sentimos eso. O sea, ahí hay una desintoxicación de ese cortisol que se queda ahí cuando no llores. ¿Y por qué no lloro? Necesito llorar, es parte de la naturaleza. Aparte porque también hay como diferentes tipos de llanto, ¿no? El llanto que es el llanto basal, que es como el de la hidratación del ojo, que por eso se dice las lágrimas de cocodrilo, que los cocodrilos no tienen emociones porque no tienen cerebro límbico, entonces lloran porque necesitan hidratar el ojo. Después están las otras que son como las protectoras, que son las lágrimas de cuando nos entra una basurita en el ojo, cuando hay un gas o alguna cosa como que el ojo también libera como esas lágrimas para ayudar como a protegerlo y a limpiarlo. Y las otras son las lágrimas emocionales. Y hay algo que hace que desde esa lágrima, no sé en qué momento, nos empezó a chocar que la persona llore, porque también genera empatía y también genera como estas actitudes prosociales que seguramente también nos ayudaron en la evolución humana, porque sin las otras personas. Sí, para armar comunidad, claro. Exacto, no hubiese Sí, también como recibir el especie. llanto de lesotres, digo, con solamente digo,
no la contemplación por decir, bueno, te voy a mirar llorar, pero viste que a veces pasa que vos llorás y el otro te mira y te dice, bueno, no lloro más porque me están mirando y estoy llorando. Y es como, bueno, desinhibir, ¿no? El momento del llanto social, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? Que muchas veces, digo, se inhabilita ante la mirada del afuera, ¿no? El otro día, perdón que te interrumpa, pero lo quiero traer porque me pareció algo como tan hermoso y tan auténtico que pasó. Hace una semana hicimos, ahora pienso esto en un rato no sé, en vivo y en directo en Graf, y estuvimos ahí cuerpo a cuerpo con las invitadas y con las personas que asistieron. Y hacia el final, una de nuestras invitadas, Lala Fau, iba a cantar, de hecho cantó, y en el medio de su canción, que la había elegido, que la había preparado, que la había grabado y que nos la estaba compartiendo para que cantemos con ella, se puso a llorar y se sintió como en el momento... Y pidió perdón por llorar. Claro. Y era como muy contradictorio porque estaba llorando tan genuinamente y tan amorosamente. Era una emoción en función de la emoción que todas sentíamos, las que estábamos que fue ahí. La emoción por ese canto tras toda esa charla compartida. Habían pasado un montón de cosas, nos habíamos dicho un montón de cosas y claro, para ella fue como, uy, no puedo hacer lo que vine a hacer, que era cantar, pero a la vez hizo un montón más, porque creo que todas las personas que estuvimos ahí, cuando ella empezó a llorar, lo agradecimos, porque de algún modo eso expresó lo que nos estaba pasando adentro y que, bueno, quizás no hubo una reacción de llanto, sino como de compartirnos la palabra, pero ella trajo con su llanto y con su canto esa otra cosa de un orden menos lingüístico. Y a mí me pareció precioso porque nos cuesta tanto llorar sin pudor, sin culpa, sin sentirnos medio estúpidas, sí, o sin que cuando alguien lo hace te abre una puertita a decir, sí. Y yo pensaba también, cuando vos hablas, Pau, del estudio científico de las lágrimas, que si hubiese un estudio poético de las lágrimas, porque bueno, hay un montón de poesía en relación al llanto, ¿no? O sea, no se me ocurrió traer alguna, pero como si hiciéramos un estudio poético de las lágrimas, ¿no? Habría tantas metáforas en relación a ese agua que sale del cuerpo para que por ese agua corra otra cosa que no es agua, ¿no? Digo, ese líquido... inundación interna. Claro, ¿no? Es como, bueno, en algún momento, ¿no? Hay que sacar el taponcito para que corra y se cambie el agua, ¿no? Y como iba pensando como cuántas metáforas puede traer el llanto para ayudarnos a desdemonizarlo de algún modo, ¿no es cierto? Y quizás también esto lo podemos pensar con la expresión del enojo, ¿no? Bueno, vos lo habrás pensado un montón cuando armabas tus formaciones de cómo domar era así, ¿no? Cómo domar a tu dragón. Pero digo, también el enojo con sus otras expresiones que a veces contienen también el llanto, no ese llanto como de la indignación, también, ¿no? Genera pudor, da vergüenza, quizás genera la bronca del otro que está recibiendo tu enojo. Quizás hasta genera que te golpeen, no lo sé, o sea, puede generar un montón de cosas el enojo, pero también qué vehículo que si lo poetizamos puede traer un montón de verdades, ¿no? Sí, además esa diversidad y esa amplitud de emociones que nos pueden atravesar y que algunas, digo, están mejor vistas que otras y algunas son más cordiales, ¿no? Como decirlo de alguna manera, decir, bueno, me tomo permiso para estar contenta, para, bueno, ¿no? De estar espléndida, ¿no? Como decir, bueno, estar políticamente correcta con la emoción que a nadie incomoda, y pensaba sobre todo en esto, la tristeza, que no está del todo mal vista, tanto así como el enojo, sobre todo en personas que suelen enojarse poco o que suelen enojarse de otras formas, ¿no? Como pensaba un poco en mí, digo, bueno, yo a veces cuando me enojo y hay otro que se da cuenta de ese enojo, como que, ¡epa! ¿Qué te enojaste?
No sé si me enojé, no sé si lo voy a poner, pero eso me molesta. O sea, como también permitírmelo yo, enojarme, que haya cosas que me enojan, que no me gustan. Digo, pues yo me puedo enojar, digo, como políticamente, mucho más de lo que me puedo enojar cotidianamente, ¿no? O personalmente con personas más cercanas. O ante situaciones así, la injusticia, se le puedo poner, me enoja la injusticia, me enoja la desigualdad, pero hay cosas que me enojan, que tienen que ver con lo cotidiano, con el ámbito cotidiano, ¿no? Y a veces me lo reprimo, ¿no? Entonces también esto de poder, así como permitirnos llorar y permitirnos tener momentos de silencio, de quietud y demás, bueno, que el enojo también, esté menos mal visto, ¿no? Porque el enojo también nos lleva a otros devenires, digo, nos lleva a otros claros, ¿no? Cuando uno se puede enojar ante una situación X que le moleste, que lo haya hecho llevar a ese lugar, me parece que después todo lo que venga después va a estar despojado de esa carga, ¿no? Como más ordenado. Y que va a ser más genuino, sobre todo para con una, ¿no? Claro, eso también como que nos lleva a otro lugar, que es el lugar de la responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de que yo sienta enojo no me habilita para destruir o para dañar o para reaccionar violentamente con otra persona, digamos. O sea, que yo lo sienta internamente no justifica que yo haga algo en contra de la otra persona. De hecho, como el aprender a transitarlo, así como surfear esa ola, entender que hay algo que me está pasando, como darle un lugar a eso que me está pasando y al mismo tiempo darle una forma y una resolución a eso de una manera que no me dañe, porque si lo repito, ni dañe a los otros. Ni dañe a los otros. Tal cual. Y eso es una responsabilidad que de pronto no tiene la tristeza, porque si la persona... La tristeza es más con uno mismo. Con uno mismo, pero si vos me ves a mí triste y vos te sentís dañada, eso no es un tema mío. Claro. Eso es un tema del que vos tenés que hacer cargo. Pero si yo vengo a violentarte, ahí sí. Es otra situación. Entonces por eso es tan interesante verlo desde ese lugar. Vos hablabas al principio como de la responsabilidad de como esa invitación hacia el autoconocimiento cuando sentimos esa emoción. Bueno, la responsabilidad también va para afuera. Sí, claro. Sí, total. Sí. Saben que las escuchaba y pensaba que en general, como, no sé, incluso cuando, no sé, estos últimos años que en el marco de la ESI, en los jardines de infantes se trabajan con las emociones y se le pone hasta caritas y colores y todo. Bueno, quizás las emociones que aparecen un montón o como algo a laburar más o como algo más conflictivo son estas que vos nombraste como desagradables, Pau, ¿no? Como el enojo, la ira, o como lo llamen, la ansiedad, la tristeza, el miedo. Pero pensaba también cuando las escuchaba como la alegría... como en un sentido exacerbado también está aparece como preocupación, o sea, como esa euforia que puede venir de un montón de alegría, porque estoy muy alegre, porque me pasan un montón de cosas que quiero, y a veces la mirada sobre eso en el marco de la relación con otras personas aparece, ¿no? Como también como, ey, como un exceso, qué intensa. ¿No? Yo recuerdo como mucho en mi adolescencia, que tenía, no sé, me sentía vital y alegre y entonces lo expresaba con menos vergüenza que lo que ocurrió después en la adultez y recuerdo como otros adultos cercanos, no voy a nombrar a quiénes, como queriendo aplacar, ¿no? Esa euforia, que no era una euforia de desbande, de no saber dónde estaba parada, era como mucha alegría, pero que en la lectura de las otras personas era algo como muy un poco intenso, incómodo, demasiado intenso y algo conflictivo, ¿no? Como, bueno, medite, ¿no? Medite. Pará, es un montón. No vas a vivir toda tu vida así de alegre, porque la vida es medio una mierda. Pero era, ¿sabes qué? Suscitaba como toda esa alegría, la vergüenza del otro, la vergüenza, no sé, por no poder como hacer algo con tanta alegría. Y no sé, como se me venían imágenes de la memoria, digo, ¿qué nos pasa
con nuestra incomodidad frente a las emociones ajenas, sean cuales sean. La policía de las emociones, cuando, ¿no? Como esta cosa de sí. la policía. Bueno, no, esto es mucho. Bueno, esto es más arriba. Esto acá no, esto allá. Hoy no, loco, hoy no. Claro, como sí. esta cosa del que hay que ponerle a todo control de tránsito y digitarlo, ¿viste? No, tampoco tanto. Ni muy arriba, muy alegre, porque si no es la revolución de la alegría y somos todos unos giles. Ni todos para abajo, porque somos todos unos depresivos, bipolar. Bueno, todo esto que hoy se dice tan livianamente, no, tengo ansiedad, no, tengo esto. Digo, como poder permitirnos atravesar y surfear, como decías vos, la ola que venga, teniendo herramientas, teniendo con quién. Pero bueno, sin estar tan atentas a lo que van a decir o cómo nos van a decir que debemos sentir, vivirla. Sí. Bueno, porque a veces no tenemos esa amiga, como estamos hablando acá, que nos ayude, que nos contenga, para quien estoy y con quién estar. Y en esos casos es importante también buscar ayuda profesional. Hay diferentes tipos de profesionales, desde profesionales de la psicología, coaches, o sea, hay como un abanico grande. Sí, desde la homeopatía, desde como personas con quienes se pueda poner en palabra y personas que puedan atender y contener esto. Me parece importantísimo no hacerlo en soledad, porque realmente en soledad muchas veces se generan esas inundaciones, y cuando se generan esas inundaciones es muy difícil salir de ahí, encontrar como esas posibilidades, y se siente como todo ese encierro. Sí, esa bruma, ¿no? De nuevo, yo no lo mencioné antes, pero volví en el medio de la grabación a mirar ese dibujito que les pasé, que decía cómo se habla de las emociones, y aparecían como rectángulos con un borde negro. Bien encasillados, colores como de acuarela. Y cómo se sienten las emociones, y eran todas las acuarelas mezcladas formando una nube. Ahí como, ¿no? Que se fusionaban los colores. Y me parece, con esto que traes, Pau, como qué necesario para que todos esos colores de la acuarela no sean solo la nube ni solo la casilla, poder entablar con alguien más, sea en términos más íntimos y quizás como, no sé, con los vínculos, digo, más íntimos, o en términos profesionales, como establecer ese aprendizaje de lo que sentimos, que es como el aprendizaje de quienes vamos siendo y queremos ser. Sí, ese acompañamiento que es tan fundamental para poder encontrarnos, porque a veces, poner en palabras cómo me siento con una emoción o tal, volviendo a este gráfico de la nube, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces nos hace sentir como más desorientadas. Pero tener con quién hablar de todo eso que me está pasando ordena, ¿no? Y lleva a un cauce mucho más amigable que sentir en soledad. Sí, que lo más bonito, quizás pensando en todo lo que hablamos de la humanidad, ¿no? de nuestras emociones, es que, como decías vos, Pau, por distintas causas, en distintos grados y con distinta forma, a todas las personas a lo largo de nuestra vida nos pasan cosas, ¿no? Sentimos esas emociones, esta, aquella y la otra más. Y eso es muy bonito, porque de algún modo voy a encontrar con quién establecer un puente para nombrar lo que a mí me pasa, porque a todos nos pasa. Claro, y que cuando yo puedo aprender a gestionar mis emociones, también aprendo a acompañar las emociones de la otra persona, ¿no? Claro. Y cuando veo, por ejemplo, a una criatura que está en medio de un berrinche o en medio de un capricho, no voy a tratar de sacarlo de ahí rápidamente y bueno, ya, suficiente, cállate, sino voy a acompañarlo a surfear su ola, porque tiene un cerebro inmaduro y no tiene la corteza prefrontal donde se gestionan las emociones desarrolladas. Necesita una persona adulta que acompañe todo esto y acompañar a que baje justamente esa espuma, esa bruma, y cuando ya todo se ve con claridad, entonces ahí sí vienen pongámosle palabra, pongámosle nombre, pero no en el momento. A ver, ¿qué te pasa? Contame qué te pasa. El pobre no sabe qué le pasa. No, claro, no estoy en el medio del mar. Exacto. Claro.
Claro. Bueno, gracias Pau por esta charla. Vamos a cerrar este episodio 7 de Ahora pienso esto en un rato, no sé, con unos versos de un poema muy hermoso y muy extenso de Susana Villalba, que se llama El cangrejo ermitaño, está en el libro Matar un animal, y en parte de este poema están estos versos. Tratando de errar todo camino, llegar hasta un desierto donde escuchar tu corazón, y aún la luna te sostiene por un pelo. Estás flotando como si cayeras, si el agua te soltara. El fondo es infinito, no hay caída que detenga la caída. Tiendo la mano, pero estás cayendo en otro lado, pero yo también estoy cayendo.